Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión vamos a ver el tema de mitocondria, segunda parte, con lo cual vamos a concluir el tema propiamente de mitocondria y vamos a ver el tema también de peroxisomas. Bueno, en esta primera parte vamos a ver los genes mitocondriales. Hay que recordar que en el caso de la mitocondria, su DNA, su genoma, está formado por un solo cromosoma, es decir, una molécula de DNA. El DNA es circular y desnudo, es decir, no presenta histonas. 13 genes van a codificar para subunidades proteicas de la cadena respiratoria. Entonces podemos ver, por ejemplo, algunas subunidades de la citocromo oxidasa, que son estas tres que vemos aquí. Subunidades para el complejo número 1 o el complejo de la NAT deshidrogenasa, que vemos también en esta porción. Vemos también para el citocromo B, que sería parte del complejo número 3, citocromo BC1. Vemos también varios genes que corresponden al RNA ribosomal, por ejemplo el 16S, el 12S. Vemos esta parte que es muy importante porque es un origen de replicación. Sin esta porción no podría duplicarse o replicarse el DNA de la mitocondria. Y estos de color rojo corresponden a una serie de genes que correspondan a RNA de transferencia. El RNA de transferencia tiene un total, en el caso de la mitocondria del ser humano, de 22 genes. De tal manera que en el caso de los humanos son 37 genes aproximadamente, que representan 16.569 pares de bases aproximadamente. Bueno, la longitud no importa mucho, son 37 genes y de esos 13 genes codifican para subunidades proteicas de la cadena respiratoria. Por ejemplo, para la NAT deshidrogenasa que vemos aquí, hay más o menos aproximadamente 7 genes, pero se requieren 43 proteínas o subunidades polipeptídicas para todo el complejo. Para la succinato deshidrogenasa no hay ningún gen dentro de la mitocondria y son 4 cadenas polipeptídicas. Para el complejo número 3, complejo BC1, son 11 y solamente hay uno en el genoma de la mitocondria. Y para la citocromo oxidasa hay 3. Sin embargo, solamente son 13 en total los que se requieren. Para la ATP sintetasa solamente hay 2 de 8, en fin, que se requiere de una gran suplementación proteica. Eso solamente hablando de los complejos de la cadena respiratoria, sin mencionar una enorme cantidad de proteínas cuyos genes no se encuentran en el DNA mitocondrial, sino que migraron de manera evolutiva hacia el núcleo de la célula eucarionte. Bien, son alrededor de 900 proteínas que deben ser importadas del citoplasma y cuyos genes se encuentran en el núcleo. Aquí podemos ver el DNA mitocondrial, que es un DNA circular y desnudo. Esto correspondería a una molécula de DNA, a un cromosoma, que se asemeja, por supuesto, al cromosoma de las células procariontes. En la mitocondria se va a poder realizar la transcripción, por lo cual se va a generar una molécula de RNA mensajero que es policistrónica, como en el caso de los procariontes. Y de ahí se pueden fragmentar, se puede fragmentar para formar RNAs de transferencia, RNA ribosomales, tanto en la subunidad menor como en la subunidad mayor manera, y tenemos aparte
RNA mensajero que va a codificar para algunas de las proteínas. Entonces va a haber proteínas sintetizadas en la mitocondria. Entonces en la mitocondria puede ocurrir la duplicación o replicación del DNA, porque tiene DNA polimerasa. Puede ocurrir la transcripción porque tiene RNA polimerasa. Va a importar aminoácidos que junto con los RNA ribosomales pues van a formar las dos subunidades ribosomales, que son más pequeñas que el de la célula eucarionte, la que se encuentra en el citoplasma, los ribosomas que se encuentran en el citoplasma, van a participar en los procesos de traducción, porque tienen todos los elementos, el RNA de transferencia, el RNA ribosomal de los ribosomas y el mensajero, de tal manera que se puede llevar a cabo la síntesis de un número limitado, pequeño, de proteínas en relación con las necesidades totales del organelo. La mayor parte entonces de las proteínas van a ser importadas, tienen que ser importadas y entonces vamos a tener una gran cantidad de enzimas, de proteínas solubles que participan en los procesos metabólicos, bioquímicos propios de la mitocondria, como sería la beta-oxidación, el ciclo de Krebs, que en su mayoría se encuentra en la matriz mitocondrial, que solamente la succinato deshidrogenasa se encuentra en la membrana mitocondrial interna, como ya habíamos visto. Una serie de enzimas de la cadena respiratoria, en fin. Entonces va a requerir de importar una gran cantidad de proteínas, alrededor de 900 proteínas. Mismos genes que se encuentran en el núcleo y que perdió el endosimbionte en el proceso evolutivo. Bien, algo también característico son las diferencias entre el código genético universal o estándar y el DNA de las mitocondrias. Vamos a ver aquí algunos codones. Por ejemplo, tenemos el UGA, que es un codón de paro. ¿Sí? Se conoce como en el nombre de ópalo. Y para el código universal, pues corresponde al paro. Pero en el caso particular de las mitocondrias, el código genético es diferente. De tal manera que codifica para el triptófano tanto en mamíferos, invertebrados y levaduras. En las plantas sigue siendo, en las mitocondrias de las plantas sigue siendo una señal, una secuencia de para un codón de alto de la traducción. Y así tenemos diferencias, por ejemplo, la leucina, ¿sí? Que en el caso de las levaduras especifica el triptófano. Estos dos codones, el AGA y el AGG, que en el código universal especifica la arginina. En los mamíferos, en las mitocondrias de los mamíferos significa el paro, en invertebrados serina, y así hay diferencias, ¿no? La arginina en las levaduras y en las plantas, igual que en el código universal. Entonces, tampoco en todas las mitocondrias de todos los organismos va a especificar la misma diferencia, incluso con el código universal o estándar, sino que depende del organismo. Bien, entonces nada más considerar que en el caso del código genético presente en las mitocondrias, existen, dependiendo de las especies, diferencias en relación con el código universal o estándar. Bueno, las mutaciones en el DNA mitocondrial no solamente puede generar enfermedades que se llaman enfermedades mitocondriales, que curiosamente afectan órganos como el sistema locomotor, aparato locomotor y el sistema nervioso. Estas enfermedades, entonces, existe una gran variedad de ellas y se deben a mutaciones en las mitocondrias. Las mitocondrias generalmente, ya que el espermatozoide no introduce las mitocondrias en el proceso de la fecundación, generalmente las mitocondrias de las células del organismo provienen de la madre. De tal manera que si hay mutaciones en este DNA mitocondrial, pueden generarse enfermedades mitocondriales
que afectan principalmente al sistema muscular, aparato locomotor, al músculo esquelético principalmente. También puede ser el cardíaco, pero sobre todo afecta también al sistema nervioso central. Pero además, estas mutaciones en el DNA mitocondrial también puede provocar un fenotipo de envejecimiento prematuro. De hecho, una de las grandes hipótesis o de las principales hipótesis a favor del envejecimiento, la senescencia, es precisamente las mutaciones en el DNA mitocondrial que van ocurriendo a lo largo del tiempo. Sin embargo, actualmente existen evidencias de que el proceso de envejecimiento es en buena medida un proceso o un mecanismo epigenético. Tal manera que hasta cierto punto y en un grupo de células puede haber un retroceso del envejecimiento porque si los mecanismos epigenéticos son mecanismos reversibles, dado que un proceso epigenético no comprende, no corresponde a una alteración en la secuencia de nucleótidos, sino más bien a uniones covalentes presentes ya sea en las histonas o en el mismo material genético. Pero entonces estas uniones o estas uniones covalentes pueden ser reversibles, por lo que actualmente se habla de un mecanismo, un posible mecanismo de rejuvenecimiento del organismo. Esto aparentemente no puede ocurrir en todas las células del organismo, sino en ciertos grupos de células. Pero esto todavía está en estudio y como parte de este proceso de rejuvenecimiento, tienen un papel muy relevante, muy importante, las células troncales y los procesos de reprogramación nuclear, de los cuales vamos a hablar un poco cuando veamos diferenciación celular. Bueno, una función muy importante también de las mitocondrias es la síntesis de hormonas esteroides. Entre las mitocondrias, parte del metabolismo o el proceso de transformación de hormonas esteroides ocurre en la mitocondria, aunque la síntesis, como ya hemos mencionado en alguna otra ocasión, la síntesis de las hormonas esteroides es un proceso compartimentalizado que se realiza entre el citosol y el retículo endoplásmico liso. Por eso el retículo endoplásmico liso es muy abundante en las células endocrinas, pero particularmente aquellas que sintetizan hormonas esteroides, como es el caso de las gónadas o las glándulas adrenales. Bueno, entonces en este esquema vemos el colesterol que se va a sintetizar de manera compartimentalizada entre el citosol y el retículo endoplásmico liso, que vemos aquí. Todo esto que está aquí de color verde corresponde a fragmentos o porciones del retículo endoplásmico liso. Se produce el colesterol, permea, entra a la matriz mitocondrial y el colesterol se va a transformar en un compuesto precursor muy importante, un compuesto precursor bioquímico muy importante que es la pregnenolona. La pregnenolona a su vez va a salir de la mitocondria y se va a transformar, a modificar bioquímicamente para generar la progesterona. De ahí tenemos la 17-alfa hidroxiprogesterona y a partir de el 11-desoxicortisol, el cual entra nuevamente a la mitocondria para formar el cortisol. El cortisol se va a ubicar, es una hormona producida en la corteza adrenal. Igual, bueno, la progesterona por otro lado se transforma bioquímicamente en desoxicorticosterona, que también se produce en la corteza adrenal. De aquí la corticosterona y de la corticosterona a la aldosterona. La aldosterona también se produce en la corteza adrenal. Entonces, tenemos la aldosterona, el cortisol y el precursor, la pregnenolona. La pregnenolona, como estábamos viendo, va a originar progesterona y a su vez estos dos compuestos propios
de la corteza adrenal dentro de la mitocondria, pero además a partir de la progesterona se va a formar tanto los andrógenos, la androstenediona y la testosterona, como los estrógenos. El 17-beta-estradiol, la estrona y el estriol, que son en general conocidos como estrógenos. Entonces, la mayor parte de las hormonas esteroides se van a producir fuera de la mitocondria, en el retículo endoplásmico liso principalmente, pero hay otros dos compuestos, además de la pregnenolona, que es un precursor muy importante de todas las hormonas esteroides y que proviene directamente del colesterol, se van a producir dos hormonas de la corteza adrenal, que es el cortisol y la aldosterona. Entonces, en la síntesis de hormonas esteroides tiene una participación muy importante la mitocondria. Bueno, otra función muy importante de la mitocondria es que se puede dividir por un proceso de fisión binaria, como vemos aquí. Tenemos que antes de que ocurra la fisión, tiene que haber la duplicación o replicación del DNA para tratar de dividir de manera simétrica lo más posible en las dos mitocondrias hijas, vamos a llamarlas así. Entonces, después del proceso de duplicación o replicación del DNA, empieza a haber una fragmentación en la parte ecuatorial, en la parte media de la mitocondria, una depresión de las dos membranas, tanto interna como externa, hasta que esta depresión ocurre ya un estrangulamiento que conlleva finalmente a la separación en dos mitades de la mitocondria. Previamente a esto, pues suplicó el material genético y entonces se fragmenta. Este proceso se llama fisión binaria. La fisión binaria también es un mecanismo común de duplicación entre las células bacterianas, lo cual también va a ratificar, a apoyar la teoría endosimbionte de Lynn-Margulis sobre el origen, digamos, endosimbionte propio de las mitocondrias. Y por otro lado, en el sentido opuesto, también puede ocurrir lo mismo. A partir de dos mitocondrias pueden fusionarse para formar una mitocondria más grande. Entonces, los procesos son bastante dinámicos a lo largo de la vida de la mitocondria. Puede ocurrir por un lado la fisión y por otro lado puede ocurrir la fusión de fragmentos mitocondriales para generar una mitocondria más grande. O bien al revés, a partir de una mitocondria que crece, puede ocurrir la fisión para generar dos mitocondrias más pequeñas, cada una de las cuales podrá crecer hasta alcanzar el tamaño de la mitocondria original. Esto va a depender de las necesidades de las células. Aquí vemos dos mitocondrias en un proceso de fisión binaria. Vemos cómo se está partiendo en esta porción a la mitad la mitocondria. Aquí vemos las crestas mitocondriales y las dos membranas. ¿Sí? Hay dos conformaciones generales de las mitocondrias que pueden observarse al microscopio electrónico. Una es la ortodoxa, donde vemos las crestas mitocondriales en dirección transversal en relación con el eje. La imagen, digamos, habitual, muy conocida de la mitocondria. Esa sería, digamos, la ortodoxa. Y hay otra que se llama condensada, en donde las dos membranas se juntan, hay sitios de contacto, y hay pocas crestas mitocondriales. Generalmente cuando está la forma condensada es cuando está muy activa la mitocondria, cuando está, digamos, más relajada o descansada, sería la forma ortodoxa. Vemos también aquí parte del retículo endoplásmico rugoso, cercano a la mitocondria. Y vemos por acá un peroxisoma. Aquí vemos otra parte de otra mitocondria. Bien. Bueno, vamos a ver ahora la importación de proteínas por parte de las mitocondrias. También se van a importar por parte de los cloroplastos o los plastos. Entonces, las proteínas van a ser sintetizadas en los polisomas o polirribosomas. Y una vez que ha completado
el proceso de traducción, van a ser importados tanto por la mitocondria como por los cloroplastos. En esta plática, exclusivamente en el curso, nos vamos a referir a las mitocondrias. La importación y translocación de las proteínas mitocondriales van a ser post-traduccionales, es decir, va a ocurrir después de que ha concluido totalmente la síntesis proteica o la traducción. Y vamos a tener una maquinaria compleja, ¿sí? Complejos proteicos, translocadores o translocasas, que corresponden a los complejos TOM para la membrana mitocondrial externa y TIM para la membrana mitocondrial interna, como veíamos en la sesión anterior. Entonces, la mayor parte de los genes, alrededor de 900 genes y 900 proteínas codificadas por estos genes, van a ser sintetizados en el citosol, particularmente por los polisomas o polirribosomas, ya que van a ser proteínas de uso intracelular. Y van a formarse estas proteínas que se llaman proteínas precursoras de mitocondrias. Entonces, todas las proteínas que van a estar destinadas a ingresar al interior de la mitocondria van a recibir el nombre genérico de proteínas precursoras de las mitocondrias. Y van a tener en común una secuencia señal. Aquí no va a ser una región señal, sino es una secuencia señal que se ubica en el extremo amino terminal de la proteína. Esta secuencia va a tener ciertas características bioquímicas. Básicamente es una secuencia anfipática o anfifílica. Es decir, tiene una porción polar que está formada principalmente por aminoácidos cargados positivamente y una porción hidrofóbica formando una alfa hélice. Entonces, esta secuencia señal es específica para todas las proteínas precursoras de las mitocondrias. Entonces van a ser importadas, pero aparte, obviamente, el organelo, por tener DNA, va a producir sus moléculas de RNA mensajero y puede sintetizar proteínas también, aunque en pequeña proporción, ¿sí? Entonces, la proporción sería más o menos 37 genes, ¿no? Y más o menos 900 genes que están en el núcleo contra 37 genes que todavía permanecen en cada uno de los cromosomas de la mitocondria. Una mitocondria va a tener varias moléculas de DNA, es decir, varios cromosomas o DNA circulares, cada uno idénticos entre sí. Aquí tenemos la secuencia señal, que es, como ya les había mencionado, se encuentra en el extremo amino terminal. Va a ser una secuencia anfipática o anfifílica, ya que va a tener aminoácidos hidrofóbicos y aminoácidos cargados positivamente. Y se va a extender como una alfa hélice. Entonces va a reconocer más que la secuencia estricta de los aminoácidos, su naturaleza eléctrica o bioquímica, es decir, va a reconocer hacia un lado de la alfa hélice las porciones hidrofóbicas y hacia otro lado las porciones formadas por los aminoácidos cargados positivamente. Esas dos porciones son más relevantes, más importantes que la presencia de una secuencia de aminoácidos per se. O sea, la secuencia de aminoácidos lo que debe proporcionar es, por un lado, la hidrofobicidad y por otro lado, las cargas positivas, sin importar en realidad la identidad o la secuencia específica de cada uno de estos aminoácidos. Bien, estas secuencias van a ser necesarias, pero también suficientes para poder realizar el proceso de importación. Esta es una forma en que experimentalmente se determina el estudio de las mitocondrias. Podemos ver entonces que primero se tienen que aislar las mitocondrias in vitro y se someten a cambios de temperatura. Entonces se ponen proteínas externas que tienen esta secuencia, señal, anfipática o anfifílica, y si se deja a una temperatura de 25 grados, pues empieza el proceso de translocación. En todo caso va a ser una translocación como es
dentro de la célula una translocación post-traduccional, es decir, después de la síntesis completa de la proteína, diferencia del retículo endoplásmico rugoso en donde ocurría una translocación cotraduccional. Aquí va a ser una translocación post-traduccional, después de la síntesis, después de haber completado la síntesis. Y entonces se baja la temperatura para detener el proceso. Si se baja a 5 grados, de 25 grados a 5 grados, se detiene el proceso. Y podemos ver entonces cómo está translocándose, por ejemplo, esta proteína, y aquí se está perdiendo la secuencia de señal que se encuentra el extremo amino terminal. Aquí lo vemos de color rojo. Si volvemos a aumentar la temperatura, entonces continúa nuevamente la translocación. En este caso se trataría de una proteína soluble, es decir, una proteína que va a estar en la matriz mitocondrial. Pero así como se tienen que importar proteínas para la matriz, se tienen que importar proteínas para la membrana mitocondrial interna, para el espacio intermembranoso y para la membrana mitocondrial externa, es decir, para cualquier parte de la mitocondria. Para verificar que efectivamente estaba siendo translocada la proteína, se agrega al medio proteasas y entonces se elimina todo el resto de la proteína que no fue translocada. Se degrada. Si después de aumentar la temperatura continúa la translocación, aunque agreguemos proteasas, pues ya no se elimina nada, no se degrada nada porque ya ocurrió la translocación. La proteína en cuestión ya se encuentra en la matriz mitocondrial. Y con fines de control, pues se agregan detergentes y se agregan proteasas para demostrar que efectivamente se degradaron todos los elementos proteicos, entre ellos la proteína que se translocó en este ejemplo en particular completamente al interior de la matriz mitocondrial. Bueno, aquí tenemos los principales elementos o translocadores o translocasas. Tenemos aquí el complejo TOM que se encuentra en la membrana mitocondrial externa. Vamos a tener varios complejos TIM, ¿sí? Por ejemplo, uno de los más importantes es el llamado TIM 23, que se caracteriza por tener dos dominios. Un dominio, que es el más grande, el más importante, que se encuentra embebido en la membrana mitocondrial interna, pero además presenta otro dominio que atraviesa por completo el espacio intermembranoso y queda insertado en la membrana mitocondrial externa. Entonces, donde está este complejo TIM 23, las dos membranas están muy juntas y hacen como zonas de contacto, establecen como regiones de contacto, a través de los cuales, digamos que sería la expresión morfológica del proceso de translocación. En aquellos sitios donde está TIM 23, generalmente hay una combinación de complejos TOM con complejos TIM. Entonces, el proceso de translocación comienza en un complejo TOM y continúa en el TIM para llegar finalmente a la matriz mitocondrial o su destino final. Bueno, entonces tenemos aquí los receptores. Estos receptores son los que directamente van a reconocer la secuencia señal para el proceso de translocación y tenemos los canales de translocación. Vemos que tiene dos aberturas, como ya sabemos, ¿verdad? Uno que sería la abertura propiamente del poro o el canal y otro lateral para el caso, en su caso, poder difundir la proteína. Vamos a tener también en la membrana mitocondrial externa, o sea, son varios tipos de complejos TOM, pero además vamos a tener el complejo SAM. Complejo SAM, que significa, de acuerdo a sus siglas en inglés, una maquinaria de clasificación y montaje. SAM entonces significa maquinaria de clasificación y montaje. Este complejo SAM va a tener como finalidad la generación o la colocación de proteínas que tienen varios dominios beta plegados y que van a estar embebidos en la membrana mitocondrial externa. Básicamente nos estamos refiriendo a las porinas. Una de las características más importantes de la membrana mitocondrial externa y por lo cual es sumamente permeable es por la presencia de estas porinas. Entonces, los complejos SAM son los encargados de colocar estas porinas.
es decir, proteínas que se van a caracterizar por presentar varios dominios de vetas plegadas que van a atravesar multitud de veces la bicapa lipídica de la membrana mitocondrial externa. Bien, vamos a tener también en la membrana mitocondrial interna, además de TIM23, que es uno de los más importantes y que tiene la característica de presentar estos dos dominios, vamos a encontrar también TIM22. El complejo TIM22 también se va a encargar de proteínas de la membrana mitocondrial interna, que tienen varios, digamos, varios dominios o proteínas de paso múltiple que se ubican en la membrana mitocondrial interna, como es el caso de muchas de las proteínas de la cadena respiratoria del sistema de transporte de electrones. Y vamos a tener esta otra proteína que se llama complejo OXA. Este translocador o translocón o translocasa, el complejo OXA, se va a encargar de translocar proteínas que hayan pasado a la matriz mitocondrial, que hayan sido importadas hasta la matriz mitocondrial, pero que su destino final sea distinto a la matriz mitocondrial, y entonces van a ser translocados por este complejo OXA, o bien proteínas sintetizadas por la misma mitocondria, es decir, producto de la traducción mitocondrial, y que van a ser translocadas por este complejo. Bien, aquí tenemos entonces un esquema del proceso de translocación. Aquí tenemos la proteína precursora mitocondrial con su secuencia señal. Se une primero al receptor, que está unido al complejo TOM, a uno de los complejos TOM. Por ejemplo, uno de los más importantes es el TOM 40, pero hay varios, TOM 44, en fin. Generalmente los números se refieren al peso molecular de la estructura proteica. Entonces es reconocido primero por el receptor, después es pasado al canal de translocación y existe, como vemos aquí, una combinación, una interacción, por ejemplo, de TIM23 con el complejo TOM. Y entonces va pasando, va siendo traslocada la proteína, y la primera porción en emerger va a ser el extremo amino terminal con su secuencia señal. Entonces aquí tenemos TIM23, aquí tenemos complejo TOM, y entonces va a ser traslocada. Si la proteína no tiene ninguna otra secuencia señal en ninguna otra parte de la molécula, entonces va a ser translocada completamente al interior de la matriz, y entonces se transforma en una proteína soluble propia de la matriz mitocondrial que ha sido importada. Generalmente la secuencia señal es rota por una peptidasa, la peptidasa señal, pues se llama proteasa de procesamiento mitocondrial. El nombre, digamos, genérico de esta peptidasa señal es el de una proteasa de procesamiento mitocondrial. Generalmente, entonces, la secuencia inicial se rompe y entonces el extremo amino terminal original se elimina, habiendo un nuevo extremo amino terminal que correspondería al resto de los aminoácidos secuenciales después de la ruptura hecha por la peptidasa o la proteasa de procesamiento mitocondrial. Y entonces ya permanece en la matriz mitocondrial. Bueno, algo que también es muy importante mencionar es que una de las características más importantes de la mitocondria es mantener su potencial de membrana, que es de menos 180 milivolts. El funcionamiento de la mitocondria se debe principalmente a mantener este potencial de membrana y a mantener también la integridad tanto de la membrana externa, pero sobre todo o más aún de la membrana mitocondrial interna. Por ejemplo, si se sabe que si disminuye potencial de membrana de menos 180 milivolts a menos 170 milivolts, nada más con 10 unidades menos, la cantidad de ATP que se produce disminuye hasta en un 50%, solamente por 10 unidades. Y entonces la mitocondria empieza a respirar más rápido. ¿Qué implica esto? Que va a consumir una mayor cantidad de oxígeno, haciendo funcionar mucho más rápido la cadena de transporte respiratoria con la finalidad de incrementar los procesos de bombeo
de protones, es decir, al espacio intermembranoso. Se va a bombear una mayor cantidad de protones hacia el espacio intermembranoso con la finalidad de sacar cargas positivas que están anexadas o asociadas obviamente a los protones y con ello incrementar su potencial de membrana hasta llegar nuevamente a los 180 milivolts. Y con ello entonces también va a aumentar la cantidad o la síntesis de ATP, porque todos esos protones van a reingresar de manera preferencial, aunque no exclusiva, a través del ATP sintetasa, con lo cual se aumenta la cantidad del ATP. Bueno, hay que mencionar que las proteínas para que puedan ser translocadas tienen que estar en un estado desplegado, no tienen que estar dobladas, sino que tienen que estar desplegadas de tal manera que el proceso de desplegamiento, desdoblamiento de las proteínas, van a participar una serie de proteínas chaperonas, como es el caso de las HP70. Estas se llaman HSP porque son proteínas de choque térmico y el término de 70 pues, se debe al peso molecular. Entonces, estas chaperonas, va a haber chaperonas citosólicas, pero también van a existir una serie de chaperonas dentro de la matriz mitocondrial. Entonces, para que pueda ocurrir la translocación, tienen que estar desplegadas. Y curiosamente, vemos en la cara interna de la membrana mitocondrial interna cargas negativas, producto del potencial de membrana de menos 180 milivolts, de tal manera que si tenemos cargas positivas, porque la secuencia de señales anfipática o anfifílica, pero la porción polar tiene una carga eléctrica neta positiva, se va a ver atraída por las cargas negativas presentes en el interior de la matriz mitocondrial, con lo cual va a haber un proceso, parte del proceso de translocación es una especie de electroforesis. Es decir, que las cargas positivas de la secuencia señal se van a ver atraídas por las cargas negativas presentes en el interior, en la capa interna, la superficie interna de la membrana mitocondrial interna. Entonces, el proceso de translocación también conlleva un efecto similar a la electroforesis. Entonces, aquí vemos cómo se va translocando a través del complejo TOM, después del complejo TIM23, y va emergiendo. Y una vez que emerge, aparte que es eliminado por una peptidasa señal o una proteasa de procesamiento mitocondrial, la secuencia señal, va a participar también proteínas chaperonas HSP70, pero propias de la mitocondria. Estas chaperonas no son las mismas que estas, es decir, las chaperonas citosólicas son unas y las chaperonas de la mitocondria son otras. Y por procesos de hidrólisis del ATP, tanto las chaperonas citosólicas como las chaperonas dentro de la mitocondria, por efecto de la hidrólisis del ATP, van a tener cambios conformacionales que van a favorecer también el proceso de translocación. ¿Sí? Estos cambios entonces van a asegurar, como vamos a ver de acuerdo a dos hipótesis, el traslado o la translocación de dichas proteínas. Bueno, aquí tenemos la participación del complejo SAM. ¿Sí? El complejo SAM o la maquinaria de clasificación y montaje. Este complejo va a colocar proteínas en la membrana externa que tienen betas plegadas, ¿sí? De paso múltiple, como aquí podemos ver, en lugar de alfa hélices, ¿verdad? Y estas betas plegadas de paso múltiple son propias de las porinas. Primero van a pasar al espacio intermembranoso, como vemos aquí. Van a pasar porque tiene una secuencia específica para el paso al espacio intermembranoso. Se va a unir a chaperonas, proteínas chaperonas que también se encuentran de manera específica en el espacio intermembranoso. Entonces va a haber chaperonas en el citosol, chaperonas propias del espacio intermembranoso y chaperonas propias de la matriz mitocondrial. Estas chaperonas del espacio intermembranoso, algunos autores le han llamado pequeños TIM, aunque no están adheridos, no están unidos o embebidos en la membrana mitocondrial interna. Algunos autores les llaman pequeños TIM. Bueno, se unen a esta proteína, la despliegan o la mantienen desplegada, de tal manera que la van a conducir al complejo SAM,
Y el complejo SAM se va a encargar de hacer todos los pliegues, todos los pasos en dominios beta plegados para formar la porina, que está ya sumamente plegada y es una proteína de paso múltiple específica de la membrana mitocondrial externa. Y de esta manera se van a adquirir las porinas. Las porinas entonces no son producidas por la mitocondria, sino que son proteínas importadas que primero pasan el espacio intermembranoso y que gracias al complejo SAM quedan puestas en la membrana mitocondrial externa. Vamos a analizar dos modelos de translocación posttraduccional de proteínas. Estas suceden en la mitocondria, pero también pueden suceder en algunos otros organelos, como es el caso del retículo endoplásmico de las levaduras, pero no en el caso de las células de mamíferos. En todo caso, son dos modelos de translocación posttraduccional de proteínas. Principalmente lo vamos a analizar porque ocurre en la mitocondria. Entonces vamos a tener dos modelos, el modelo de trinquete térmico, también llamado modelo de motor o trinquete browniano, y por otro lado tenemos el modelo de trinquete por arrastre o modelo de tracción activa, que sería este que está aquí abajo. Y vamos a ver el primero de ellos, que es el modelo de trinquete térmico o modelo de motor o trinquete browniano. Se van a traslocar las proteínas, para lo cual tienen que estar las proteínas de manera desplegada y generalmente están unidas a proteínas chaperonas. Entonces, el proceso de traslocación ya en la matriz mitocondrial, en el interior de la mitocondria, en la matriz, vamos a encontrar otras proteínas chaperonas, particularmente del grupo de las HSP70. Proteínas de choque térmico con un peso molecular de 70, por eso se llaman HSP. Y este mecanismo de translocación se ha observado sobre todo cuando participa el complejo TIM23. Entonces, como resultado de ello, una vez que emerge la proteína dentro de la matriz mitocondrial del complejo TIM23, se va a unir la proteína chaperona. De acuerdo a este modelo, la proteína, por un efecto térmico o un efecto browniano, tiende a regresar nuevamente al citosol, o sea, pasar a la matriz tentativamente, pero volver a regresar al citosol, al citoplasma. Hay que evitar este regreso hacia el citosol, por lo cual se va a unir las proteínas chaperonas. Este movimiento de regreso se llama movimiento browniano térmico. Por eso el modelo se llama trinquete térmico. Un trinquete es un aditamento que lo que hace es impedir, en este caso, que regrese la proteína, o sea, que se regrese, por ejemplo, una cuerda o alguna estructura tipo polea. Entonces, este término de trinquete se refiere a este efecto inhibidor para el regreso o el retorno de la proteína hacia el citosol. Entonces, en este caso, la proteína chaperona va a hidrolizar, como vemos, el ATP y se va a unir a la cadena naciente, a la cadena que está emergiendo a medida que surge del canal de translocación, en este caso del TIM23. Y va a evitar con ello que se deslice de regreso hacia el citosol, que sería el movimiento browniano. Bien, como la proteína chaperona está plegada, esta proteína no puede pasar a través del canal de translocación o regresarse, sino que va a tener este efecto de trinquete o evitar el retorno térmico browniano de la proteína naciente. ¿Sí? Bueno, entonces cuando queda expuesto suficiente polipéptido en una segunda proteína trinquete o VIP, se une y entonces evita con esto que se regrese y además favorece el paso hacia la luz.
y el proceso se repite varias veces. Entonces, en este modelo, en primer lugar, tenemos la participación de varias proteínas chaperonas que van a unirse a la proteína que va emergiendo del complejo TIM23, del canal de translocación, y de esta manera, este conjunto de proteínas chaperonas van a favorecer y evitar, o sea, favorecer que pase la proteína, que se trasloque completamente hacia la matriz mitocondrial y va a evitar su regreso hacia el citosol. Aparentemente, la hidrólisis del ATP va a favorecer la unión con la proteína emergente, que la hidrólisis del ATP va a fortalecer la unión con la proteína, lo cual va a evitar el regreso y va a favorecer la translocación completa de dicha proteína hacia la matriz mitocondrial. Entonces, esto es lo que dice el modelo de trinquete térmico o de motor de trinquete browniano. En el segundo caso tenemos el modelo de trinquete por arrastre o modelo de tracción activa. Entonces podemos ver varias diferencias. Una de ellas, igual tenemos, bueno, que la proteína de choque térmico, la HSP70 VIP, se va a unir a la proteína conforme va emergiendo del canal de translocación del complejo TIM23. Pero aquí la hidrólisis del ATP va a favorecer un cambio conformacional en la proteína chaperona, de tal manera que va a traccionar o jalar hacia el interior de la matriz mitocondrial la proteína emergente. Entonces, en este caso, la hidrólisis del ATP que es llevada a cabo por la chaperona tiene como finalidad inducir este cambio conformacional para traccionar o jalar la proteína hacia el interior de la matriz. Una vez que ocurre esta tracción, se desprende. Entonces aquí no hay un efecto aditivo o de varias proteínas chaperonas, sino que es una proteína chaperona la que al hidrolizar el ATP va a hacer esta tracción hacia el interior de la matriz mitocondrial y una vez que se desprende se une otra y entonces jala, pero no de manera simultánea varias. Entonces aquí más que evitar el movimiento térmico browniano de regreso, lo que van a hacer las proteínas chaperonas es traccionar o jalar hacia el interior de la matriz la proteína emergente. Y en eso, en ese cambio conformacional inducido por la hidrólisis del ATP, es que se genera la tracción. Entonces aquí más bien se evita, en el primer modelo se está evitando que la proteína se regrese por movimiento térmico browniano a través de la participación de varias chaperonas, mientras que en el segundo modelo es un cambio conformacional que genera una tracción y esta tracción se realiza de manera individual por las chaperonas y estos cambios conformacionales de tracción se generan por la hidrólisis del ATP. Bueno, vamos a ver que van a existir sitios de contacto entre las dos membranas, la membrana mitocondrial externa y la membrana mitocondrial interna, por lo que la porción del espacio intermembranoso, el espacio intermembranoso va a tender a estrangularse o disminuirse enormemente. Estas regiones donde van a acoplarse o interactuar tanto el complejo TOM como el complejo TIM, particularmente el TIM23, que presenta un pequeño dominio que se une a la membrana mitocondrial externa, van a recibir el nombre de sitios de contacto. Entonces, cuando ocurre una interacción entre el complejo TOM y el complejo TIM, se generan los sitios de contacto. Vemos cómo la proteína va emergiendo y tiene su secuencia señal. Esta proteína precursora mitocondrial tiene su secuencia señal hacia el extremo aminoterminal, que es el que la está dirigiendo finalmente hacia el interior de la matriz mitocondrial. Estos sitios de contacto pueden observarse a través de imágenes de microscopio electrónico
de transmisión, como aquí vemos. Aquí vemos la mitocondria, vemos la membrana mitocondrial externa en esta región. Vemos la membrana mitocondrial interna y el espacio intermembranoso en estas áreas. Y vemos perfectamente marcados por las flechas los sitios de contacto. Entonces, presumiblemente, digamos que esta sería la expresión morfológica de la interacción del complejo TOM con el complejo TIM, particularmente el complejo TIM 23. Entonces, presumiblemente a través de estos sitios de contacto que se establecen entre ambas membranas, no se fusionan, pero se aproximan mucho. A nivel de estos sitios de contacto se establece la translocación de las proteínas. ¿Sí? Bien, aquí la mitocondria está en una conformación que se llama condensada, que no es, digamos, la estructura habitual de la mitocondria. Las imágenes habituales de la mitocondria se pueden observar con mucha claridad las crestas mitocondriales, los pliegues de las crestas mitocondriales que corresponden a la membrana mitocondrial interna, que sería la forma ortodoxa. Entonces, la mitocondria puede estar en una forma ortodoxa, donde se observan muy claramente las crestas mitocondriales, o esta forma que se llama forma condensada, en donde presumiblemente además se puede llevar a cabo la translocación de proteínas hacia su interior, la importación de proteínas, sino que también está muy activa en cuanto a los procesos de fosforilación oxidativa. Entonces, esta sería la forma condensada y la habitual, la forma ortodoxa. Bueno, aquí tenemos el caso de una proteína que va a pasar a la membrana mitocondrial interna. Entonces tenemos que esta proteína precursora mitocondrial tiene su extremo amino terminal, su secuencia señal, que es esta secuencia anfipática o anfifílica, que va a tener una parte, a un lado va a ser hidrofóbica y del otro lado va a tener aminoácidos polares con una carga eléctrica neta positiva. Por eso en conjunto la secuencia es anfipática o anfifílica. Entonces va pasando, primero pasa por el complejo TOM, muchos de estos son el TOM 40 o el TOM 44. Bueno, pasa por el complejo TOM, que está interactuando con el complejo TIM, particularmente TIM 23. De esta manera va emergiendo hacia la matriz mitocondrial que vemos aquí de color gris. Y después entonces se rompe por proteasas, que ya se han mencionado, y podemos observar que después de la secuencia señal original, es decir, la que originalmente está en el extremo amino terminal de la proteína, viene una segunda secuencia señal con una naturaleza hidrofóbica. Esta segunda secuencia señal también va a actuar como una secuencia de paro de la translocación. De tal manera que se rompe la secuencia señal original, la del extremo amino terminal, y ahora el nuevo extremo amino terminal que tiene la secuencia hidrofóbica ya no puede ser traslocada hacia la matriz. Todo el resto de la proteína sí está siendo traslocada por el complejo TOM, como aquí vemos, pero esta se detiene el proceso de translocación. Y entonces el complejo TIM, particularmente el TIM 23, se abre lateralmente, como explicamos en el caso del retículo endoplásmico, y la proteína difunde a lo largo de la membrana mitocondrial interna. Por lo que entonces esta proteína es una proteína destinada a la membrana mitocondrial interna. Entonces, una forma en la cual se pueden generar estas proteínas de la membrana mitocondrial interna es por una doble secuencia. Una secuencia señal original
anfipática o anfifílica, que es común a muchas proteínas precursoras mitocondriales, pero cuando esta proteína tiene una segunda secuencia señal hidrofóbica que precede a la original, a la inicial, a la anfipática, entonces se detiene el proceso de translocación y difunde para estar incluida ya en la membrana mitocondrial interna. Bueno, otra opción para estas proteínas de la membrana mitocondrial interna es que pueda difundir o translocarse de manera completa hacia la matriz mitocondrial, la proteasa mitocondrial, que elimina esta secuencia señal original. Presenta una segunda secuencia señal, pero esta no es hidrofóbica y no actúa como un paro de la translocación, sino que la proteína sigue siendo translocada de manera completa hacia la matriz mitocondrial, pero esta segunda secuencia señal va a ser ahora identificada por el complejo OXA. Complejo OXA es un complejo, una variedad de complejo TIM, pero se llama OXA. Y este complejo OXA entonces va a reconocer esta segunda secuencia que ahora está en la nueva región aminoterminal porque se eliminó la señal original, la región anfifílica o anfipática, esa se elimina, la que está aquí de color rojo. Entonces esta segunda secuencia señal es reconocida por el complejo OXA y empieza a plegar la proteína, la coloca sobre la membrana mitocondrial interna, entonces el complejo OXA se abre lateralmente, la proteína difunde y ahora ya se encuentra en la membrana mitocondrial interna. A diferencia del caso anterior, que vimos en la imagen anterior, aquí la proteína va a ser translocada de manera completa hacia la matriz mitocondrial y una segunda secuencia señal no actúa como un paro de la translocación, sino que actúa como una segunda secuencia señal, una secuencia señal específica para el complejo OXA. Y el complejo OXA es el encargado de entonces colocar a la proteína integral de membrana en la membrana mitocondrial interna. También este complejo OXA va a servir, puede ser utilizado para proteínas que son sintetizadas dentro de la mitocondria. Ya habíamos mencionado que en la mitocondria puede ocurrir la transcripción y puede ocurrir la traducción de proteínas en pequeña cantidad. Entonces, estas proteínas que son traducidas o sintetizadas dentro de la matriz mitocondrial también tienen dentro de su composición esta secuencia señal para el complejo OXA. Pero a diferencia de las que vienen del exterior, es decir, de las que son importadas, estas obviamente no requieren de la secuencia original, la secuencia anfipática o anfifílica, la que aquí vemos de color rojo, sino que conforme se sintetiza la proteína en su extremo aminoterminal, si la proteína va a estar destinada a la membrana mitocondrial interna, pues va a tener esta secuencia señal que solamente va a ser reconocido por el complejo OXA y de aquí entonces ya difunde la proteína ya formando parte como proteína integral de la membrana mitocondrial interna. Algunas proteínas, no todas, pero algunas proteínas que originalmente están incluidas, embebidas en la membrana mitocondrial interna, pueden romper su secuencia señal, esta porción o esta región que le permite atravesar de lado a lado la membrana mitocondrial interna. Entonces puede ser rota por otra proteasa y entonces el resultado es que la proteína ahora va a quedar libre o soluble en el espacio intermembranoso. Entonces, si la proteína en cuestión no estaba destinada a formar parte de la membrana mitocondrial interna,
sino a formar parte del espacio intermembranoso, la forma en la que se puede solucionar el problema es simplemente cortando esta secuencia señal que le permite estar anclada o embebida a la membrana mitocondrial interna, es rota por una proteasa y entonces queda libre la proteína, queda soluble en el espacio intermembranoso. Entonces, algunas proteínas que originalmente, ya sé que fueron exportadas, pasaron a la matriz y después al complejo OXA, o bien fueron sintetizadas por la misma mitocondria en su matriz y son reconocidas por el complejo OXA y quedan incluidas inicialmente en la membrana mitocondrial interna, pueden ser rotas si su destino final no es la membrana mitocondrial interna, sino el espacio intermembranoso. Entonces, al romperse, queda libre, queda soluble en el espacio intermembranoso. Bueno, otro grupo de proteínas que pueden formar parte de la membrana mitocondrial interna van a empezar el proceso de translocación por un complejo TOM, pero aquí, si ustedes observan, no va a participar el complejo TIM23. El complejo TIM23 generalmente participa para la translocación completa de la proteína hacia la matriz mitocondrial o que quede incluida en la membrana interna. Pero cuando la proteína va a tener un destino distinto o una vía diferente, entonces primero es reconocida por el complejo TOM, empieza el proceso de translocación, emerge hacia el espacio intermembranoso, donde van a participar o van a estar presentes una serie de proteínas chaperonas propias del espacio intermembranoso. Algunos autores les llaman pequeños TIMs o pequeños TIM a cada una de estas proteínas, pero entonces son proteínas chaperonas propias del espacio intermembranoso. La función de estas es mantener desplegada la proteína que llegó ahí al espacio intermembranoso y dirigir la proteína hacia otro complejo TIM. En este caso es el complejo TIM22. Ya no es el complejo TIM23, que tenía dos dominios, el dominio más grande que se ubicaba en la membrana mitocondrial interna y el más pequeño que se ubicaba en la membrana mitocondrial externa, eso es el TIM23. Aquí el TIM22 no tiene más que un solo dominio que le permite estar en la membrana mitocondrial interna y entonces empieza a ser plegado por la proteína, empieza a ser plegada de acuerdo a las cargas eléctricas. Hay que recordar que hay cargas eléctricas positivas hacia la parte más interna, más profunda del espacio intermembranoso y cargas eléctricas negativas por debajo de la membrana mitocondrial interna, lo que genera el potencial de membrana de menos 180 milivolts, del cual ya hemos hablado. Entonces, el complejo TIM22 va a plegar a esta proteína de acuerdo a sus cargas eléctricas y entonces el complejo TIM22 se va a caracterizar, se va a especializar en la colocación de proteínas de paso múltiple, generalmente formadas por dominios del tipo alfa hélice en la membrana mitocondrial interna. Entonces, el complejo TIM22 va a introducir proteínas de paso múltiple, generalmente formada por dominios del tipo alfa hélice en la membrana mitocondrial interna. Esa es tu función de TIM20. A continuación, los peroxisomas. Los peroxisomas son organelos que presentan una sola membrana unidad. La diferencia, por ejemplo, del núcleo, que tiene una envoltura nuclear, o las mitocondrias, que tienen dos membranas, o los cloroplastos, que tienen tres membranas unidad, los peroxisomas van a tener una sola membrana unidad. Los peroxisomas, al igual que las mitocondrias, van a consumir oxígeno y van a llevar a cabo algunos procesos metabólicos importantes, como es el caso de la beta-oxidación, dado que en el caso de los peroxisomas, que también reciben el nombre de microcuerpos,
Entonces, los peroxisomas también se llaman microcuerpos, pero no se llaman microsomas porque ya hemos mencionado que los microsomas son un artificio producto de la fragmentación de otros organelos, entre ellos la membrana plasmática o el retículo endoplásmico, tanto liso como rugoso, aparato de Golgi y demás estructuras. Entonces, los microsomas son artificios, son artefactos producto de la ultracentrifugación diferencial y no son organelos. En el caso de los peroxisomas sí son organelos y también se les llama microcuerpos, pero no microsomas. Bueno, aquí tenemos una imagen, un esquema de la célula, donde podemos ver varios de los componentes, como el caso del núcleo, el retículo endoplásmico, tanto liso como rugoso. Aquí tendríamos el aparato de Golgi, un par de centriolos que se ubican en el centrosoma, las mitocondrias, algunos otros organelos, como pueden ser los peroxisomas o algunos otros lisosomas o algunos otros elementos del citoesqueleto, como pueden ser microtúbulos o microfilamentos. Entonces, aquí tenemos un peroxisoma. Está formado por una sola membrana unidad. Se piensa que el origen evolutivo es que correspondía a organelos que le permitían a la célula anaerobia, originalmente anaerobia, antes de la endosimbiosis de las mitocondrias y que posteriormente ocurrió la endosimbiosis de los cloroplastos. Entonces, antes del proceso de endosimbiosis de las mitocondrias y de los cloroplastos, los peroxisomas consumían oxígeno en pequeña cantidad, obviamente en proporción a la cantidad que consume la mitocondria, tal manera que le permitían sobrevivir a la célula anaerobia. Empezó a incrementarse la cantidad de oxígeno y mientras no tuviera el endosimbionte, en este caso las mitocondrias, pues no podrían sobrevivir en altas concentraciones de oxígeno. Entonces, para tratar de, digámoslo así, desintoxicar un poco a la célula generó los peroxisomas, que también consumían y transformaban el oxígeno. Bien. Sin embargo, aparentemente se ha demostrado de manera convincente que surgen a partir del retículo endoplásmico. No emergen del aparato de Golgi, sino que estos organelos aparentemente emergen del retículo endoplásmico. Van a emerger como precursores peroximales. Van a brotar desde el retículo endoplásmico y van a estar compuestos de una maquinaria, digamos, mínima, una maquinaria peroxisomal mínima, y la mayor parte del contenido proteico del peroxisoma tiene que importarse después del proceso del brote o del origen o la emergencia del peroxisoma. Entonces, la mayor parte de las proteínas no están presentes en el peroxisoma, sino que tienen que importarse. Y la importación, por supuesto, va a ser también posterior a la síntesis. Es decir, va a ser una translocación igualmente post-traduccional. Entonces, las proteínas se van a importar al interior del peroxisoma, que también se les denomina matriz peroxisomal, después de la traducción. Es decir, va a ser una translocación post-traduccional. Como en otros organelos, ¿verdad? Las proteínas que van a ser importadas van a tener una secuencia señal, no una región señal. Como ya hemos visto, en algunas excepciones, la mayor parte de las proteínas que se importan tienen una secuencia señal. Así va a pasar para el caso de los peroxisomas. Y se van a usar dos vías en donde van a participar dos variantes de proteínas translocadoras. Una se llama PTS1 y la otra se llama PTS2. Las más utilizadas son las PTS de direccionamiento peroxisomal. ¿Ok? Estas secuencias para el caso particular de las PTS1 es una secuencia muy corta formada solamente por 3 aminoácidos.
Entonces es la serina, después viene la cisteína o bien la alanina, y después es seguida por un aminoácido básico y posteriormente por la leucina. ¿Okay? Las proteínas que requieren la PTS2 son mucho menos frecuentes, menos comunes que las que requieren la PTS1 matriz. Una característica también muy importante de los peroxisomas es que la importación de las proteínas va a corresponder a proteínas que están totalmente plegadas. Hemos visto que, por ejemplo, en el caso de la mitocondria, para que pueda haber la translocación, las proteínas tienen que estar desplegadas, y para estar desplegadas se requería de la unión a proteínas chaperonas. Para el caso de los peroxisomas, la translocación o el transporte o la importación de las proteínas que provienen del citosol, las proteínas tienen que estar plegadas, no desplegadas, sino plegadas, de tal manera que no van a requerir de proteínas chaperonas que se encuentren en el citosol. ¿Cómo se lleva a cabo el mecanismo? No se conoce con claridad. Bien, hay que mencionar que las proteínas que utilizan PTS2, aparte de ser mucho menos frecuentes que las PTS1, usan una señal más larga que se encuentra situado en el extremo amino terminal. Bueno, una característica muy importante de los peroxisomas en cuanto a su estructura son estas inclusiones paracristalinas que vistas al microscopio electrónico se ven como estructuras electrodensas. Son en realidad cristales de una enzima que se llama urato oxidasa. La urato oxidasa es una de las 3 enzimas más características, más importantes, más relevantes de los peroxisomas. Aunque los peroxisomas son organelos muy heterogéneos y de una célula a otra puede variar enormemente la cantidad o la naturaleza de las enzimas que lo constituyen, va a existir en términos generales, en la mayor parte de los peroxisomas, la constante de presentar 3 enzimas características. Pero las que forman estos cristales o paracristales que se ven electrodensos cuando se observan al microscopio electrónico de transmisión, corresponden a cristales de urato oxidasa. Vemos también en esta imagen que la membrana es una membrana unidad única, es decir, es una sola membrana unidad. Bueno, entonces ya hemos visto que del citosol, ¿sí?, van a importarse proteínas que lleguen a los peroxisomas, ¿verdad? Bueno, ok, se van a necesitar translocones o translocadores, como son la PTS1, ¿sí?, y la PTS2 de los peroxisomas, y que las proteínas tienen que estar plegadas para poderse ser translocadas. Mecanismo, pues el sistema de transporte va a ser un mecanismo de transporte transmembrana. Entonces va a pasar de un medio o de un compartimento de una cierta naturaleza, que es el citosol, a otro compartimento de diferente naturaleza, que sería la luz o la matriz del peroxisoma. Entonces se da entre 2 compartimentos de diferente naturaleza, que van a ser topológica y funcionalmente diferentes. Entonces se da por este mecanismo. Bueno, aquí vemos varios peroxisomas, aquí vemos 3 peroxisomas, aquí vemos parte de otro más, pero bueno, estos 3 peroxisomas, vemos la relación o la interacción importante con el retículo endoplásmico. Actualmente existen suficientes evidencias, digamos, evidencias convincentes que permiten suponer que emergen, que salen, como aquí vemos, del retículo endoplásmico y forman o se forman los peroxisomas. Esto es la matriz del peroxisoma, ¿sí?, la matriz peroxisomal,
Y vemos aquí en esta imagen esta región electrodensa que corresponde a los cristales de urato oxidasa. En este otro peroxisoma vemos igualmente los cristales de urato oxidasa. Y aquí vemos una pequeña cantidad de cristales de urato oxidasa de manera electrodensa, que son muy evidentes estos cristales, y estos cristales, aparte de que corresponden a una enzima característica del peroxisoma, permiten identificarlos también con bastante claridad al microscopio electrónico de transmisión. Bueno, ¿cuáles son las principales funciones de los peroxisomas? En primer lugar, vamos a tener tres enzimas fundamentales o características, que son la urato oxidasa, la D-aminoácido oxidasa y la catalasa. Entonces, como enzimas características fundamentales de los peroxisomas, aunque hay más y varían de una célula a otra, estos son los más importantes: la urato oxidasa, la D-aminoácido oxidasa y la catalasa. Hay que mencionar como de manera complementaria que en el caso particular de los lisosomas, no en los peroxisomas, sino en los lisosomas, existe una gran variedad de enzimas. Había todo un arsenal necesario o, digamos, capaz de poder hidrolizar prácticamente cualquier molécula biológica. De tal manera que existe una enorme variedad de enzimas, pero la enzima característica de los lisosomas es la fosfatasa ácida. De manera que, ¿cómo podemos saber si un organelo es un lisosoma? Pues simplemente identificando la fosfatasa ácida. Si tiene fosfatasa ácida, ese organelo es un lisosoma, ¿sí? En este caso, en el caso de los peroxisomas, tendríamos que ubicar estas tres enzimas: la urato oxidasa, la D-aminoácido oxidasa y la catalasa, para decir que ese organelo corresponde a un peroxisoma. Las dos primeras, la urato oxidasa y la D-aminoxidasa, son, como su nombre lo indica, son enzimas oxidasas que van a producir como producto peróxido de hidrógeno o agua oxigenada. El peróxido de hidrógeno o agua oxigenada es un compuesto tóxico para la célula, de tal manera que los peroxisomas van a actuar como organelos de desintoxicación celular, pero a baja escala, porque ya sabemos que el organelo de desintoxicación celular a gran escala, o digamos profesional, es el retículo endoplásmico liso, porque tiene muchas enzimas de la familia del citocromo P450, que permiten, aparte de la biotransformación de fármacos, permiten el proceso de desintoxicación celular a gran escala. Pero los peroxisomas, por presentar catalasa, van a tener también ciertos efectos de desintoxicación celular, particularmente hacia un tóxico que se produce por reacciones de oxidación por las dos enzimas anteriores, que es el peróxido de hidrógeno o el agua oxigenada. En la célula también va a haber otras enzimas que se llaman peroxidasas, que tienen como sustrato al peróxido de hidrógeno o el agua oxigenada, y también van a tener este efecto de inactivar o hacer no tóxico el peróxido de hidrógeno. Pero curiosamente, los peroxisomas no tienen peroxidasa, sino tienen catalasa, que va a tener la misma función: eliminar, quitar al peróxido de hidrógeno para evitar que tenga un efecto nocivo o tóxico sobre la célula. Es curioso también considerar que la D-aminoácido oxidasa esté presente en los peroxisomas. Aparentemente, la D-aminoácido oxidasa estaba diseñada para poder degradar, oxidar aminoácidos del grupo D, que se encuentran, algunos de ellos, en procariontes, no en células eucariontes, no en células animales. Porque en las células animales, en el caso de las células eucariontes,
los aminoácidos que existen son levógidos, o sea, del tipo L, son L-aminoácidos, no son del tipo D. Pero en el caso de los peroxisomas existe esta enzima, quizás como un producto del proceso evolutivo en donde tenía que oxidar aminoácidos del grupo D y no del grupo L. También obviamente es un mecanismo de protección porque no puede actuar sobre aminoácidos, no puede oxidar aminoácidos propios de la célula que son del grupo L, no del grupo D. Entonces está como este vestigio evolutivo, esta enzima, la D-aminoácido oxidasa. Bueno, también, como ya hemos mencionado, el peróxido de hidrógeno o agua oxigenada es un producto de estas reacciones de oxidación y va a ser eliminado por la acción de la catalasa. La catalasa entonces va a degradar o va a convertir el peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno, que son inocuos para la célula, para el organismo. Por otro lado, también en los peroxisomas se va a llevar a cabo la beta-oxidación de las grasas, que en el caso particular de las mitocondrias, como ya hemos mencionado, la beta-oxidación ocurría completamente en la matriz mitocondrial, se formaba acetilcoenzima A, que es la molécula alimentadora, ¿verdad?, del ciclo de Krebs, y entonces permitía la formación de una gran cantidad de equivalentes reductores a partir de estos ácidos grasos. Aquí en el caso de los peroxisomas, la beta-oxidación va a tener como finalidad la formación de acetilcoenzima A, pero no va a haber ciclo de Krebs, no va a haber sistema de transporte de electrones o cadena respiratoria, por lo que va a ser exportada la acetilcoenzima A. Y obviamente esta exportación va a tener como finalidad, pues ya sea, si se exporta hacia el citosol, para que se puedan sintetizar una mayor cantidad de ácidos grasos, porque los ácidos grasos se generan, se producen a partir de acetilcoenzima A y la síntesis se lleva a cabo enteramente en el citosol, como ya hemos analizado, como ya ustedes saben, o bien se puede utilizar con fines energéticos si es importado por la mitocondria, ¿no? Las moléculas de acetilcoenzima A. Entonces, se lleva a cabo la beta-oxidación, se produce acetilcoenzima A, pero esta acetilcoenzima A no es utilizada en el peroxisoma, sino que es exportada hacia el citosol. Cabe señalar que la beta-oxidación en las células de los mamíferos se va a realizar en la mitocondria y en los peroxisomas, como acabamos de ver. Sin embargo, en el caso de las levaduras y en el caso de las plantas, la beta-oxidación solo se realiza en los peroxisomas. En las levaduras y en las plantas, la beta-oxidación solamente ocurre en los peroxisomas, no ocurre en las mitocondrias. Mientras que en las células animales, que es de particular interés nuestro, la beta-oxidación va a ocurrir en ambos organelos, tanto en las mitocondrias como en los peroxisomas. Bueno, aquí vemos otra imagen de peroxisomas. Vemos aquí una mitocondria en su disposición ortodoxa, porque vemos con mucha claridad las crestas mitocondriales. Aquí vemos otra mitocondria y vemos varios peroxisomas con sus porciones electrodensas que corresponden a los cristales de urato oxidasa. Entonces aquí vemos los cristales de urato oxidasa en estos peroxisomas. Vemos siempre una interacción muy estrecha de los peroxisomas con el retículo endoplásmico, de donde de manera convincente pues aparentemente emergen de ahí, se originan del retículo endoplásmico. Bueno, aquí vemos los peroxisomas y vemos de este lado las reacciones dadas por las oxidasas, entre la urato oxidasa, la de aminoácido oxidasa, en donde utiliza el oxígeno. Por eso consume oxígeno, porque realiza reacciones de oxidación, pero como producto de la oxidación que se realiza en los peroxisomas se forma agua oxigenada o peróxido de hidrógeno, que es el H2O2. Entonces, como producto de estas reacciones de oxidación se forma el peróxido de hidrógeno o el agua oxigenada, que es una sustancia tóxica para la célula. Entonces, el peroxisoma va a realizar reacciones de desintoxicación a baja escala, en
particular hacia el peróxido de hidrógeno o la oxigenada y va a, mediante la catalasa, ¿sí?, que es una enzima característica y muy relevante en esta función, mediante la catalasa, dos moléculas de peróxido de hidrógeno o agua oxigenada va a permitir la formación de una molécula de oxígeno y dos moléculas de agua. Tanto el oxígeno como el agua pues van a ser inocuos. Vamos a ver en su momento, en la siguiente plática, que el oxígeno no es del todo inocuo, pero considerando el peróxido de hidrógeno en relación con el oxígeno, pues el oxígeno es mucho más inocuo que el peróxido de hidrógeno. Aunque vamos a ver que cuando el oxígeno no se reduce de manera completa, puede ser bastante tóxico. No el oxígeno como tal, no la molécula de oxígeno, sino una serie de compuestos que se originan a partir del oxígeno que van a recibir el nombre de especies reactivas de oxígeno, como se va a ver en la próxima plática. Pero en este caso, entonces, el peróxido de hidrógeno es transformado en oxígeno molecular y dos moléculas de agua que son inocuas. En este esquema vemos, por un lado, la oxidación mitocondrial y por otro lado, la oxidación que ocurre en los peroxisomas. Vemos que en el caso de la mitocondria, pues existe la cadena respiratoria, el sistema de transporte de electrones, donde van a llegar todos los equivalentes reductores producto de las deshidrogenaciones, ¿verdad? Como producto de la utilización de acetilcoenzima A. Entonces aquí tenemos la acetilcoenzima A, que normalmente sería pues la molécula alimentadora del ciclo de Krebs, pero que en el caso de los peroxisomas, estas moléculas de acetilcoenzima van a tener que ser exportadas con fines energéticos, ya sea para sintetizar ácidos grasos en el citosol o con fines energéticos si son captados por otros organelos, entre ellos la mitocondria. Entonces, normalmente la acetilcoenzima es exportada, ¿ok? Y en este proceso, que sería la beta oxidación, esta es la beta oxidación, se van a producir equivalentes reductores y estos equivalentes reductores tampoco van a poder ser utilizados en el peroxisoma porque no tiene cadena respiratoria o sistema de transporte de electrones. Como aquí vemos, solamente está presente en las mitocondrias. Bueno, entonces no está presente en los peroxisomas. Estos equivalentes reductores pues, también son exportados para ser utilizados con fines energéticos por otros organelos. Bueno, otras funciones que realizan los peroxisomas son las siguientes. Van a catalizar enzimáticamente las primeras reacciones en la síntesis de los plasmalógenos. Los plasmalógenos son un tipo de fosfolípidos que curiosamente son los más abundantes en la mielina. La mielina es la cubierta de los axones que permite la transmisión saltatoria y la propagación del impulso nervioso de una manera muy rápida, muy eficiente en este tipo de fibras nerviosas o axones que se llaman fibras mielínicas. Esta cubierta es producida por la membrana plasmática de células que rodean al axón. No son producidas por el axón, sino por células que proporcionan la mielina, que son células de la neuroglía. Como es el caso de las células de Schwann, en el caso de las fibras nerviosas mielínicas del sistema nervioso periférico, o los llamados oligodendrocitos, en el caso del sistema nervioso central, ¿sí? Entonces, estas células, tanto los oligodendrocitos como se llaman oligodendrocitos interfasciculares, o como las células de Schwann o los peroxisomas en las plantas también van a tener funciones importantes. En el caso de las células que forman las hojas de las plantas, los peroxisomas van a realizar la llamada fotorrespiración.
Se le llama fotorrespiración porque en este proceso se va a consumir oxígeno y se va a producir CO2. Se consume oxígeno y se produce CO2. Y consiste este procedimiento bioquímico, esta vía metabólica, consiste en la transformación del CO2 en carbohidratos. Entonces, las plantas, particularmente las células que se ubican en las hojas de las plantas, pueden transformar el CO2 en carbohidratos. Y esto lo realizan a través del proceso llamado fotorrespiración, donde se consume el oxígeno y se produce CO2. Por otro lado, también en las plantas, pero ya en las células que forman las semillas en germinación, las células que se encuentran en las semillas en germinación, se va a llevar a cabo otra vía metabólica importante que se llama ciclo del glioxilato. Ciclo del glioxilato. Y en este caso, a estos peroxisomas, por llevar a cabo el ciclo del glioxilato, se les llama glioxisomas. El ciclo del glioxilato va a transformar los ácidos grasos en carbohidratos. Desafortunadamente en las células animales no se puede, sino que más bien ocurre lo contrario. Los carbohidratos se consumen en exceso, se transforman en ácidos grasos, en grasa. En las células vegetales, ¿verdad? Los ácidos grasos, las grasas se pueden transformar en carbohidratos, pero en las células animales esto no puede suceder. Mira, aquí tenemos una imagen vista al microscopio electrónico con un bajo aumento de los glioxisomas en las plantas. ¿Sí? Ahí están, ¿ok? Señalados con flechas. Bueno, con esto vamos a dar por concluida esta plática. Aquí tenemos la literatura consultada para este trabajo, para esta plática. Este es el complemento de la literatura consultada. Y con esto concluimos esta sesión. Muchas gracias por su atención. Que estén muy bien.